Soy Francisco Gómez Montt, organizo con Jocelyn Vega los coloquios de neurohumanidades, donde estamos tratando de relacionar las nuevas investigaciones cerebrales con la filosofía, con la literatura, con el arte, con la historia, con las humanidades. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo estudié medicina, me especialicé en psiquiatría con el doctor de la Fuente y después tuve 5 años trabajando en la Universidad de Nueva York, colaborando con el grupo pionero en la obtención de fotografías del funcionamiento cerebral mediante tomografía de positrones, y de 40 años para acá pues he seguido esa área de investigación. ¿Qué presentaste en el Congreso? Bueno, están haciendo una nueva forma de conceptualizar al cuerpo humano y a su cerebro. Estas técnicas están permitiendo de alguna manera relacionar lo nuevo que está saliendo en biología con muchos conocimientos culturales ancestrales. Entonces yo presenté básicamente un modelo vibracional del funcionamiento cerebral en donde, utilizando técnicas de resonancia magnética y de tomografía de positrones, la doctora Selena Atasoy está empezando a plantear un estudio espaciotemporal de las vibraciones cerebrales y cómo estas vibraciones son alteradas en una forma muy sustancial por los enteógenos, en particular por la psilocibina, y también lo han visto con LSD, la idea de que el cerebro de repente como que se interconecta totalmente. Zonas que normalmente están separadas de alguna manera se integran. Se plantea que en su evolución el ser humano cada vez más desarrolló mecanismos de alguna manera de inhibición del funcionamiento cerebral que tienen mucho que ver con la construcción cultural del ego, la idea de un ego unificado, la idea de un individuo. Estas sustancias, los enteógenos, tienen la capacidad de disolver momentáneamente, de desintegrar el ego y de permitir su reintegración. De manera tal de que estamos pasando ahorita, o estamos agregándole al paradigma del funcionamiento cerebral, que tiene que ver con una serie de módulos y se relaciona con la inteligencia artificial, con la computación. Ahora la metáfora está ya también incluyendo factores que tienen que ver con lo musical y con la danza, con lo coreográfico, porque básicamente lo que se está planteando es de que lo que importa son las vibraciones electromagnéticas, así como en un instrumento musical lo que importa son las vibraciones acústicas de las cuerdas, por ejemplo. Aquí lo que importa son las vibraciones electromagnéticas del cerebro, y en ese sentido los enteógenos lo que hacen es que aumentan muchísimo la complejidad y la frecuencia del cerebro y permiten que tú tengas la experiencia de tu cerebro funcionando de acuerdo a otros principios de interacción. Por otro lado, se está encontrando que los enteógenos tienen una serie de aplicaciones que les son útiles a personas en momentos difíciles de su vida, como por ejemplo si te estás muriendo de cáncer, o si tienes un estrés postraumático porque te mandaron a Afganistán, o si estás deprimido, o si estás adicto, de manera tal de que existe un interés del punto de vista psiquiátrico por las posibilidades terapéuticas de estas sustancias, y por otro lado pues un gran interés por recuperar toda esta sacralidad y todas estas prácticas ceremoniales comunitarias que tanto han florecido en nuestro país los últimos 4,000 años, ¿no? ¿Por qué consideras que es importante seguir realizando congresos, foros de investigación en torno a las sustancias psicoactivas y los enteógenos? Bueno, yo admiro mucho a esta reunión que organiza vía Sinapsis. Mi contacto es el filósofo Fernando Huesca Ramón. He participado como público en la tercera y la cuarta, y luego ya la quinta y la sexta me invitaron a participar, cosa que les agradezco. Y creo que es pues importante formar una comunidad alrededor de algo que tiene un valor histórico, tradicional, que recupera la sabiduría de los pueblos indígenas, que aprovecha la ecología de nuestro país
y que además resulta ser que tiene una serie de efectos benéficos, terapéuticos sobre la gente. Hay todo ahorita un boom en el interés por estas sustancias. En Silicon Valley, que es el gran centro tecnológico del mundo, muchísimo interés y muchos ejecutivos toman microdosis de enteógenos, el mismo Steve Jobs, ¿no? De manera tal de que yo creo que, digamos, si salimos un poco de la onda de la modernidad que se concentró en el alcohol y el tabaco, la cocaína, ahora la nueva, digamos, forma de modular y de autoexplorar tu conciencia, de buscar un contacto con la naturaleza a partir de estas sustancias, yo creo que es el momento del siglo XXI, de manera tal de que yo considero al grupo Vía Sinapsis unas como que se adelantaron, ¿no? Cuando menos 6 años a algo que ahorita está en plena efervescencia. Además, sí es impresionante que 3 días, de 10 de la mañana a 8 de la noche, nos están como evidenciando la cantidad de intereses y la cantidad de gente que hay, y lo que tenemos que hacer es apuntar en común hacia un primer paso, que es de que las instituciones de investigación puedan investigar sobre los efectos de estas sustancias en la población mexicana. ¿Y tienes algún último mensaje, palabras, algo que quieras compartir para el público del Congreso o para cualquier persona que esté escuchando esta entrevista? Bueno, vivimos en una sociedad que tiende a volvernos adictos, ¿no? El capitalismo es adictivo en el sentido de que el dinero es el mayor motivador, el dinero hace que se secrete dopamina, la dopamina en algún momento dado te va generando mecanismos de adicción. La mercancía ideal para el capitalismo es precisamente la que genera solita su necesidad de consumo, como sería por ejemplo el alcohol o la morfina o la cocaína. Y a mí lo que se me hace muy interesante es la posibilidad de sacar a la gente de este juego malévolo de la sociedad de consumo y de alguna manera hacerles ver que existen otras posibilidades existenciales. Creo que estas sustancias tienen el enorme potencial de reencantar el mundo, que es algo que además los jóvenes ahorita necesitan mucho. Muchísimas gracias.